a través de lo que hemos visto, la neuroplasticidad. Y ese mensaje se lo pasa al cuerpo. Un poco estoy repitiendo lo que hace un rato les dije, ¿no? A través de las hormonas. Pero ¿qué pasa? Una vez que yo estoy feliz, y feliz en el sentido de estar bien, bienestar corporal, físico, el cerebro, que es parte del cuerpo, y la mente, mira eso, ¿no? O sea, que todo el cuerpo Juan está feliz, bacán, excelente, lindo, y recibe esa información y la vuelve a pasar. Entonces se hace un círculo. Se hace el círculo de la felicidad o el círculo de la infelicidad. Más aún, Laura Silva, que es la hija de José Silva, el del método Silva, de control mental, que lo llevé, interesantísimo, pero en ese momento sin nada me funcionó. Estaba hablando de hace 10 años, más o menos, o 15 años. Pero así es a veces cuando se empieza, ¿no? Entonces ella dice algo interesante. Ella dice que recuerden el asunto de las creencias en el cerebro. Ese 80% negativo, ¿y cuánto sería el otro? 20% digamos positivo, que son creencias. Y esas creencias nos hacen actuar. Entonces, si las creencias se convierten en un círculo y en un circuito, y eso es constante, terminan siendo adicción. Y por entonces hay cosas, por ejemplo, curiosas. El estrés. No, veamos una cosa más simple. La gente que se angustia por cualquier cosa. Estás angustiado, sigues angustiado, vives angustiado, y luego hay un momento en que esa persona angustiada está tranquila, está disfrutando de un paseo al campo, y de repente su cuerpo le dice al cerebro: oye, pero ¿y dónde está mi hormona cortisol que necesito para estar angustiado? Al toque la hormona cortisol invade su cuerpo y nuevamente está en angustia. Y eso no es consciente. Cuando se hace consciente es cuando se puede revertir. El estrés. El estrés es uno de los grandes males de este siglo anterior y de este siglo. Uno de los grandes males de los estudiantes. Yo enseño en 2 universidades y los alumnos normalmente están estresados porque tienen muchas lecturas, porque tienen que estudiar, porque tienen que dar examen, porque tienen que leer. Entonces yo les pregunto: ¿y para qué han venido a la universidad? ¿No es cierto? Si están acá, justamente es para hacer esas cosas, pues. Si no, váyanse pues a otro lado, ¿no? Es lógico. Igual le digo, bueno, si estás aburrido de la clase, porque a veces uno se aburre, pues no le interesa el tema, salga más tranquilo, no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo funciona el estrés? El estrés funciona de la siguiente manera, hablando en términos adentro del cerebro neurológicos. Cuando estamos estresados, el cerebro manda a las glándulas suprarrenales a producir cortisol. El cortisol es una hormona buena, positiva. El estrés también. El estrés se inició con la iniciación de la humanidad en momentos de peligro. Me ataca Eva, ¿no? Entonces, tengo que cuidarme. Momento de estrés. El cerebro, ¿no? Veo a Eva que me quiere atacar, entonces el cerebro me dice, no me dice nada, sino el cerebro manda la sangre que tiene en el cuerpo y en el cerebro mismo a mis músculos de las manos, de las piernas, y listo, o para atacar y llenarla de besos, o del contrario, correr. Eso hace el cortisol, el estrés. Y es bueno. ¿Cuándo es malo? Cuando se convierte en hábito.
cuando es constante. Entonces, ¿qué pasa? Miren, 3 etapas. Y grábenselas bien, esas 3 etapas del estrés. Primera, el cortisol inhibe la glucosa que va al cerebro. ¿Saben lo que es inhibir, no? No necesariamente cortar, muchas veces disminuir el flujo de la glucosa al cerebro. ¿Y qué pasa con eso? El cerebro no tiene combustible para funcionar, no tiene energía para funcionar. Ya se imaginan todas las consecuencias de nuestra vida de que el cerebro no tenga combustible. En el aprendizaje igual. Segundo punto. Si sigue el estrés y el cortisol sigue aumentando, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a anular las conexiones neuronales, las sinapsis neuronales. Las va a cortar. Así como con cuchillo, con cuchillote, con hacha, lo que sea, las corta. ¿Qué significa eso? Significa que la información que tenemos en el cerebro no la podemos acceder así como a veces en la computadora, que entra el virus, no sé cuánto, y ¿dónde está este archivo que no lo encuentro? Así. Lo tenemos en el cerebro, tenemos la información, está la información en el cerebro, pero no llegamos a esa información. En el aprendizaje es terrible. No llegamos. Hemos estudiado, sabemos todo, el examen no nos sale, no nos acordamos. Y tercero, o sea, el tercer daño fuerte que hace el cortisol es ya empieza a matar neuronas. O sea, las células del cerebro, neuronas. Y ahí sí ya vienen problemas muy fuertes, muy serios de salud. Uno de ellos el Alzheimer. Y luego, como el sistema inmune también es baja, puede producir otro tipo de enfermedades. Este es un poco el esquema, ¿no? Cómo funciona el estrés, cómo funciona el cerebro en ese sentido y en el aprendizaje. Le voy a contar un hecho de hace un año, 2 años más o menos. Estaba yo a las 12 de la noche. Yo soy de las personas que trabajo y estudio hasta tarde, ¿no? 1 o 2 de la mañana, pero me levanto tarde también. Cuando me dieron esta conferencia a las 8 de la mañana, ¡ay! A las 8 de la mañana estoy durmiendo todavía. Pero bueno, tratando de ustedes, me levanté 6:30 del día, feliz y contento. ¿Bien? Entonces, estoy ahí sí a las 12 de la noche, de repente en el chat, ¿no? del Facebook, una alumna, profe. Sí, todo muy bien. Ya, dije yo, ¿le contesto o no le contesto? Porque ya en ese momento pensé irme a dormir, todavía no le contesto, pero empecé a contestar, nos quedamos 1 hora sin el chat. ¿Cuál era el asunto? Miren, ustedes que son alumnos y profesores también. La chica esta tenía un tremendo problema. Ya estaba prácticamente en trica. Es decir, había jalado 2 veces un curso y la semana siguiente tenía que volver a dar el examen, y si la jalaban, ¿qué pasa? ¿Se iba a su casa? ¿Se dan cuenta? Entonces, lógicamente estaba preocupada. Primer escenario. Segundo punto, ella me contaba que sabía la materia. O sea, entendía todo. En su casa, las tareas, las hacía bacán, sacaba 20, 18, no sé cuánto. O sea, sabía el curso. Pero llegaba el momento del examen y se bloqueaba. ¿No contestaba? La jalaba. Y me dijo, profe, ¿qué puedo hacer la felismética para eso? Pues yo no, en ese momento yo no sabía pues, yo que podía hacer la felismética para eso. Porque evidentemente esto va progresando. El título del libro, por ejemplo, los que escriben libros saben que a veces el título es lo último que se pone muchas veces, ¿no? Entonces me acordé de un ejercicio que aprendí en Insight, en los talleres de Insight. En Insight nos aprenden, y eso es interesante que lo hagan ustedes también, no solo los alumnos, todas las personas.
visualizamos un espacio, un sitio que sea solo nuestro, en cualquier parte de este mundo del universo. Yo lo hice en el espacio. A mí me encanta el espacio. A mí me hubiera encantado ser astronauta, o vivir en la Luna, en Marte, en fin, ¿no? Pero bueno, entonces yo me hice un espacio en la Luna. ¿Y cuál es el espacio? Ese es lo que llaman el refugio, el lugar seguro de cada uno. Y se hace mentalmente y visualmente, ¿no? Cerrando los ojos, todo se imagina uno y se construye su propia casa, su propio refugio, en donde le dé la gana a cada uno, donde quiera cada uno. ¿Ok? Y ese refugio tiene dentro y fuera todo lo que uno quiere. Tecnología, no tecnología, todo rural o todo tecnológico, como le dé la gana a uno. Pero el sitio es para uno, seguro para uno. Y ahí uno se siente tranquilo, sereno, en paz, feliz. Me acordé de ese ejercicio. Le dije a esta chica, ¿sabes qué? Mira, cuando llegue el examen, te den las hojas, listo. No des el examen en el salón. Mentalmente, ándate a tu casa. Y en tu casa, resuelve el examen. No en el salón de clase, en tu casa. Adivinen qué pasó. Pasó el examen. En ese momento yo no sabía por qué. Después ya uno sigue investigando, lógico, sigue informándose. Entendí por qué. Ella, en ese momento del examen, estaba en lo que Bruce Lipton llama una situación de protección, como el ejemplo que leí hace un rato de Eva, ¿no? Entonces, normalmente estamos en una situación de crecimiento, normal, la vida ahorita, por ejemplo, estamos en una situación de crecimiento. Pero ella, cuando estaba ante esa hoja de examen y de ese curso, no de todos los cursos, o sea, no es algo hay, ¿no?, en nuestra mente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Todo su cuerpo, empezando por el cerebro, en situación de protección. ¿Y qué hacía su cerebro en ese momento? En situación de protección, en situación de shock. Toda la sangre, toda, por eso no se moría, mucha sangre que tenía en el cerebro pasaba ¿a dónde? A sus músculos, ¿no? Manos, pies. Y su cerebro perdía sangre. Por lo tanto, ¿qué pasaba? No podía acceder a la información que ella sí tenía en el cerebro. La tenía, pero como no tenía sangre suficiente en el cerebro, no accedía a esa información. ¿Qué pasó cuando se fue a su casa mentalmente? Se tranquilizó, volvió a su estado de crecimiento normal, la sangre regresó a su cerebro y logró llegar a toda la información que ella tenía en su cerebro. Y pasó el examen. ¿Cómo hacer para ser feliz? Bueno, la Felisméntica ayuda. Ojo, no es el único método, ¿ya? Es un método fácil y eficaz para ser feliz utilizando nuestra mente. Les vuelvo a repetir, es mi método, a mí me sirve, y algunos que han leído también, ojo, no que han leído, pero que lo han practicado. Porque no basta leer, hay que practicarlo. Y los que conocen un poco de lo que son conductas y hábitos, saben que para crear un hábito necesitamos repetir, 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 repetir. Más o menos, dependiendo de las cosas que se hagan, ¿no?, y de la actividad y del hábito que queramos conseguir, demora aproximadamente 21 días, o sea, un mes más o menos. Entonces, en un mes, con la práctica de la Felisméntica, pueden empezar a sentirse bien y empezar a sentirse felices. Entonces, ¿qué pasa con esto? Miren bien, fácil, ¿por qué? Porque solo necesitamos nuestra mente, nada más. Y nuestra mente la tenemos siempre, ahorita, afuera, comiendo, durmiendo, caminando, en el ómnibus, en el salón de clase. Siempre está nuestra mente con nosotros. Pues es fácil hacerlo. Tengo en el libro un punto importante. Cuando mis hijos vieron lo que había escrito, ¿no?, y todos los ejercicios que yo hacía, y en el libro están, me dijeron: oye, papá, pero tú ya no tienes tiempo para nada más. Dale,
que soy feliz, no sé cuánto, que esto, que el otro ejercicio, para acá, para allá. ¿Y qué tiempo tienes para eso? Entonces es bien fácil. En el libro hay un Excel con unas columnas, las 24 horas de mi día, ¿no? De empezando a las 0, a 1, a 2, etc., hasta las 24 horas. Una columna de esa hora, ¿cuánto empleo en, digamos, dormir? Tanto. Luego, otra columna, ¿cuánto empleo en trabajar o en dar clase? Tanto. Otra columna, ¿cuánto tiempo empleo de cada una de esas horas en entretenerme, en vacilar, en irme a la fiesta, lo que sea? Tanto. Otra columna, ¿cuánto tiempo empleo en comer? Tanto. Dormir, no sé si ya lo dije, no, dormir, tanto. Y una última columna, ¿cuánto empleo en nada? Entonces mi mente estaba en cualquier lado, menos donde debe estar. ¿Saben cuánto me dio a mí? 4 horas de mis 24 horas estaba en nada. ¿Cuándo estaba en nada? Me levantaba en la mañana, pensaba lo que hice el día anterior, pensaba lo que iba a hacer, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, este clima de porquería! ¡Uy, este jabón que está mal! O sea, todo estaba hasta las patas. Después tomaba desayuno pensando en otra cosa. Me iba a trabajar o a la universidad, ¿no? Yo no tengo carro, tengo miles de carros a mi disposición y tomaba el carro que me da la gana. Y en el carro también aburrido. ¡Ay, el tráfico! Este es una porquería. No puede ser. ¡Ah, el chofer, avanza! Ya pues, están parando en todos los paraderos. No, oiga señora. Así estaba. 4 horas de mi día ocupados en tonterías, en nada. Entonces las empecé a ocupar en esto. Y cambié. Ahora, por ejemplo, pasé en un asunto. Yo no uso reloj desde esos momentos. Uso más este reloj todavía un antiguito, ¿no? Y por ejemplo, cuando voy a la universidad, salgo de mi casa, con tiempo, lógicamente, me doy varios minutos de tiempo. Miro el reloj antes de salir para saber a qué hora estoy saliendo y no lo vuelvo a ver hasta no marcar la asistencia en la UPC del profesor. Ahí recién me entero qué hora es. Y viajo tranquilo, en paz. Si hay tráfico, bueno, no hay tráfico. Si no hay tráfico, no hay tráfico. Si hay música, oh, bacana música de micro. Y si hay esas músicas que son a veces terribles, entonces, ¿qué hago? Me voy limpiando esa música de las palabras, porque a veces hay música con palabras muy negativas y todo, y voy entrando mentalmente al ritmo de esa música, en el micro. Estoy sentado y de repente ven, y te viejito que está sonriendo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Que lo que está haciendo es el ritmo, no sé cómo es el ¿no? Esa, entonces empiezo a decir mentalmente, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. ¿Sí? Nadie se da cuenta, pues. Se dan cuenta si estoy sonriendo nada más. Estoy ocupando una parte de mis 4 horas en meterle a mi cerebro pensamientos positivos. Y ojo, está probado. Y eso lo dice Martín Alonso Puig, y en catalán se pronuncia Puig, ¿no? Un neurólogo catalán, y ha escrito también varios libros. Él dice que cuando pensamos algo mentalmente, nuestro cerebro al toque actúa, reacciona. Pero cuando lo pensamos y lo decimos así en voz alta, hay una reacción 10 veces mayor, más fuerte en el cerebro. Pensamiento más voz. Pero si a eso le juntamos pensamiento más voz más visualización, se duplica la potencia de entrada al cerebro y la impresión en el cerebro de esa sensación que tenemos en ese momento. Y si a eso le añadimos, miren, pensamiento, palabra, visualización y emoción en todo el cuerpo,
Porque una cosa es decir, ay, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Y otra cosa, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Diferente, ¿no? Eso se impregna mucho más en el cerebro y más rápido llegamos al hábito de ser feliz. Así poco a poco yo empecé, ¿no?, a hacer esas actividades constantes, porque hay que ser constante, 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 constante. Luego eso se convierte en un hábito. Ese hábito se convierte después en una adicción. Entonces, cuando se convierte en hábito y en una adicción, a los 21, 30, 40 días, depende de cada uno, ¿a dónde va? A las creencias de nuestro cerebro, a la parte subconsciente de nuestro cerebro. Entonces, yo puedo decir sin ninguna duda, ni rubor, ni miedo, ni soberbia, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque con la práctica que he hecho se ha vuelto hábito, lo he convertido en hábito y se ha convertido en creencia en mi cerebro. Entonces, ¿se acuerdan de esa otra lámina? O sea, regresa. Lo de la neuroplasticidad positiva. Ahí, en el anterior. Esa. ¿Ven? ¿Qué es lo que he hecho? He creado redes positivas, neuroplasticidad positiva, en mi cerebro. ¿Se dan cuenta? Esa es una parte. Entonces, ¿qué he logrado? La creencia de ser feliz. Pero también hay la otra parte. Y la otra parte es más difícil, que es neuroplasticidad negativa. Desarmar redes criadas. ¿Qué quiere decir? Hacer que este lóbulo prefrontal derecho se vaya desarmando, ¿no? O sea, cada vez menos fuerte, ¿sí? Que vaya languideciendo. ¿Eso qué va a producir después? Va a producir que algunas creencias, no todas, porque tenemos millones de creencias negativas, y a mi modo de ver eso, nuestro cerebro va a seguir teniendo esas creencias negativas en mayor o menor grado, pero va a depender de nosotros, de cuánto menos tengamos de esas creencias negativas para sentirnos bien, felices, ser personas que vivan su vida. Eso también hay que trabajar. Y después lo voy a explicar en un gráfico, pero ya lo adelanto. Es lo siguiente. Lo primero que hacía era cargar la mente con pensamientos positivos, en fin, emociones positivas. Y lo segundo es descargar la mente. Hacer un proceso de neuroplasticidad negativa. Por ejemplo, un día tomé uno de los tantos miles de vehículos que tengo a mi disposición en Lima, un micro, para irme al UPC. Vamos por la avenida Angamos, Primavera, los que conocen Lima, y de repente se voltea y se va por la avenida Marzano hacia Villa Salvador. Chica, me había equivocado de micro. Entonces bajé como 4 cuadras más o menos en el paradero, porque los micros ustedes saben cómo son, ¿no? Paran en los paraderos para dejar la gente y paran en cualquier lado para recoger, ¿ya? Así es, pues, bien. Entonces paré 4 cuadras más allá, y antes de llegar a las 4 cuadras ya me estaba culpando de todo. Eres una bestia, ¿cómo se te ocurre subir a este micro? Ahorita vas a llegar tarde a la universidad. Oye, Juan, nunca aprendes, tan viejo y no aprendes. Qué burro que eres, ¿cómo te equivocas así? Eso es lo que seguía en mi mente. ¿Y eso qué pasa? Es tóxico. Ojo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Eso es peligroso para nuestra mente y nuestra salud mental y nuestra salud física. Entonces, ¿qué hice? Ahí en descargar la mente aplico 2 técnicas de marketing. Una técnica que es la técnica frontal y otra técnica que es la técnica flanqueo. Aquí apliqué la técnica frontal. Le dije, hey, tranquilo muchacho. ¿Qué pasa acá? ¿Qué ha pasado? Te equivocaste nada más, pues de micro y tanta cosa. ¿Ok? Eres un hombre que te puede equivocar. Cualquiera se puede equivocar, tú te equivocaste. Listo. Punto. Ahora regresas caminando 4 cuadras y vuelves a tomar tu micro. Y me fui diciendo eso. Déjate tonterías, no, eso no pasó nada, Miren, no había terminado de caminar las 4 cuadras para tomar el micro y ya estaba tranquilo.
Pero ¿qué hubiera pasado si no aplico, digamos, lo que estoy proponiendo, que es la aritmética? Hubiera seguido pues, hasta la UPC renegando, y de repente todo el día renegando. Y eso hace mal. ¿Ok? La otra técnica para desarmar redes hegelianas negativas, o sea, nuestro lóbulo prefrontal derecho, es la técnica de marketing llamada flanqueo. Los que conocen de esto saben que en el mercado hay como 4 posiciones de mercado. No confundan con posicionamiento mental de una marca, que es otra cosa, sino posiciones de mercado de las diferentes empresas. Normalmente hay un líder de mercado. A veces hay 2, pero ¿qué significa? A la larga son 2 que están peleando y que alguno va a quedar líder de todas maneras. Después hay 1 o 2 o 3 a veces segundos. Después 2, 3 terceros y después todo el resto. ¿Ok? La estrategia que normalmente aplica un líder no es una estrategia frontal, como acabo de decirlo ahorita sobre este asunto. Es una estrategia de defensa. Y eso ustedes lo pueden visualizar bien en una pelea de box. ¿Qué hace el campeón? ¿Cómo gana el campeón? Defendiéndose en el mato. El campeón tiene que defender su corona. El segundo es el que tiene que entrar frontalmente a vencer al campeón, porque si no, no va a ser campeón. Esas son las estrategias que se utilizan en marketing. Estrategia del líder, que es estrategia defensiva. Estrategia de segundo, estrategia de ataque frontal. ¿Ok? Y estrategia de los terceros, estrategia de flanqueo. ¿Qué es flanqueo? Si un tercero se enfrenta al líder, ¿saben qué? Absolutamente, 100% seguro que va a la muerte, al desastre. Total, no va a poder. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Utilizar estrategias de flanqueo. Y flanqueo es atacar por los costados, por arriba, por abajo, ¿no? Meterse por los resquicios. Eso es flanqueo. Entonces yo aplico la estrategia de flanqueo. ¿Y cuál es la estrategia de flanqueo? Cuando a veces, porque son a veces situaciones y angustias que uno tiene, igual, aunque ahora yo me considero una persona feliz, pero igual pues me vienen. ¿Por qué? Porque sigo teniendo un montón de creencias subconscientes negativas que aparecen de vez en cuando. Entonces, ¿qué hago ahí? Primero, la intento afrontar. A veces no puedo. Y sigue ahí, friegue. Entonces, ¿cuál es el flanqueo? Me voy para otro lado, mentalmente. Pienso en otra cosa, veo otra cosa. Entonces, de repente veo 1, 2, 3, 4, 5. Si fue 5 nada más ahí. 5 personas que tienen un polo o camisa verde. Después empiezo a contar por allá cuántos tienen camisa rosada, cuántos esto, y me olvidé del problema. ¿Se encuentran? Ojo, me olvidé no quiere decir que el problema ya no exista, sigue todavía como creencia negativa, pero ya empieza a bajar, empiezo a desarmar las redes hegelianas fuertes que tiene ese problema. Y si ese problema vuelve, y yo constantemente le hago la estrategia de flanqueo, lo voy bajando, y poco a poco puede desaparecer. ¿Samuel? Ese es el esquema de cómo yo manejo lo que yo llamo la felicidad. Adelante. La siguiente. Bien. Ese es el esquema gráfico del método de la aritmética. Ahora, antes que me olvide, les voy a dar una noticia que para unos será buena, para otros más o menos, y para otros no les da ni fu ni fa. Así es, pues, no hay problema. ¿Cuál es la noticia? Les voy a regalar mi libro a todos los asistentes aquí, los que han estado ayer, etcétera, a través de la universidad. Pero mi libro es en versión PDF, no es impreso, ¿ya? Pero preocúpense en que sus emails estén con la gente que organiza este evento, porque voy a dejar mi libro para que ustedes lo tengan, ¿ok? Y luego, si ya pues les interesa
nos ponemos en contacto. La página web es www.facilitofelizmentica.com. Ya, pues con eso nos podemos comunicar. Bien, entonces, este es el esquema. Miren, tenemos lo que se llama la unidad cerebro-mente. Y no, cerebro-mente, ya saben por qué, porque en realidad solo es el cerebro. ¿Ok? De ahí, cargar la mente, ven al lado izquierdo. Y es lo que les conté, cargar la mente con la razón y con la emoción. Pensamientos, sensaciones, visualizaciones y emociones. Luego, el descargar la mente, lo que también ya les expliqué. Igual, razón, emociones, visualizaciones. Y miren algo que aparece ahí a la derecha. ¿Logran verlo? En la parte de descarga de la mente. Miren, en su aquí. No, mejor así. Acá. ¿Qué dice ahí? Socorro. Perdón. Llegué a la conclusión, y no yo solo, prácticamente toda la gente metida en esto, que sin perdón no puede uno ser feliz. Es imposible. ¿Por qué? Y es fácil entenderlo. Porque cuando uno no perdona, tiene un rencor interno. Llámalo donde quieran, corazón, pulmones, riñones, donde sea. Pero ese rencor interno es tóxico. Es como el estrés. Va minando, y va haciendo que uno tenga los lóbulos prefrontales derechos, o el derecho más activo que el izquierdo. Por lo tanto, jamás, never in the life, nunca, ni cada, va a poder ser feliz. Ahora, miren lo interesante del perdón. No necesitan ir a confesarse. Lo que quiere lo puede hacer. Pero no es ese tipo de perdón. Es un perdón en 3 niveles. Perdonar a la otra persona, a la que según yo me ha hecho algún tipo de daño. La otra persona de repente ni cuenta se ha dado, ¿no? Pero me ha hecho algún tipo de daño. Muchas veces pasa eso, ¿no? Renegamos contra otra persona, ¿no? Y la otra ni cuenta se ha dado. Otra vez no, otra vez se da cuenta. Y ha sido bien alevoso. ¿Ok? Perdonar a la otra persona. Segundo nivel, que la otra persona nos perdone. Porque si no estamos siempre con esa angustia de haber hecho algo, algún daño, ¿no? Algún daño espiritual, psíquico, lo que sea, y la otra persona no nos perdona y estamos con ese malestar y esa culpa. También es tóxico negativo.